Bienvenidos a un programa más de Dirección Estratégica, el programa que usted ya conoce, donde platicamos de temas empresariales, temas económicos, temas financieros. Me acompaña Alejandro Cervera, como siempre. Raúl Sales no se encuentra con nosotros por cuestiones de tiempo. Aquí tenemos hoy un invitado especial, el licenciado Jesús Alberto Cano Vélez, presidente nacional del Colegio de Economistas. Vamos a platicar un poco sobre temas importantes. Gracias por su visita a Campeche, es un honor aquí tenerlo. Alex, aquí estamos aquí. Vamos a platicar un poco sobre la economía que ha estado en México, la que viene y algunos temas internacionales también. Así es, licenciado Cano, estamos atravesando en este momento el cambio, la transición de gobierno, pero creo que es importante. Se ha especulado mucho en los medios acerca de cómo sale el señor presidente Felipe Calderón al término de este sexenio. Según su punto de vista, ¿cuál sería el balance económico de la administración federal que está saliendo? ¿Sus aciertos? ¿Sus desaciertos? Bueno, claro que sí, mira, con mucho gusto. Bueno, mira, el balance te diría que es, si lo medimos, claramente insuficiente. Claramente insuficiente porque un país que no crece a tasas altas no va a generar los empleos y los satisfactores que requiere la población de ese país. Nosotros nos estancamos, nos quedamos mediocremente creciendo a un promedio del 2% promedio al año. Insisto, claramente insuficientes. Ahora, ¿cuáles son los aciertos? Bueno, yo creo que también es importante y muy justo reconocerlo. Sin duda, la parte importante es pues, mantener la estabilidad macroeconómica del país. Digamos, un tema tan de boga en el mundo y tan insuficiente en el mundo hoy por hoy. O sea, es un foco verde en el foco rojo mundial. Estados Unidos, los países europeos, sobre todo Japón, tienen graves problemas financieros, grandes problemas económicos, grandes problemas de desempleo, sobre todo. España tiene una tasa de desempleo de más del 20%, casi 25%, y de estos 25%, más del 60% son de jóvenes españoles que no tienen empleo. Entonces, si lo vemos a la luz de este gran foco rojo mundial, en nuestro país en materia de estabilidad macroeconómica, cuando hablo de estabilidad macroeconómica hablo pues de la tasa del tipo cambio, peso contra nuestra relación de intercambio con los Estados Unidos, sobre todo en materia de dólar, o la tasa de inflación entre el 3 y el 4%, o en materia de finanzas públicas con un déficit de alrededor del 2.5% promedio por año que el Congreso de la Unión le aprueba año con año al presidente o al Ejecutivo Federal, con grandes montos de reservas internacionales en el Banco de México de 160,000 millones de dólares que permiten tener un blindaje relativo para cualquier problema de tipo especulativo o choques externos en la materia, digamos una política monetaria relativamente estable y una política financiera relativamente estable también, un gasto público, digamos, contenido, unos ingresos tributarios insuficientes, pero que más o menos mantienen las cosas, soportado en más de un 35% con los ingresos petroleros, que no es lo mejor porque no estamos comiendo nuestros activos, un activo no renovable como es el petróleo, no lo estamos comiendo en gasto corriente, soporta el 35% de las finanzas públicas, pero al final de cuentas eso ha mantenido más o menos estable nuestro posicionamiento macroeconómico. Insisto, comparado con lo que sucede en el resto del mundo, es un garbanzo de libre. Primer punto. Entonces yo diría,
insuficiente la valoración en materia de política económica del presidente Calderón, reconocimiento de la estabilidad macroeconómica, pero insuficiente, claramente insuficiente, en aquellos temas, sobre todo en materia de combate y lucha contra la pobreza. Seguimos manteniendo 55 millones de pobres, que es la mitad de la población. Seguimos manteniendo una desigualdad social permanente, crónica, diría yo, crónica, una desigualdad social. Cada día hay más ricos, se concentran más ricos en unos poquitos y la riqueza producida por nuestro país, la riqueza nacional, en términos de monopolios, oligopolios, de tipo nacional o de tipo regional, y cada día tenemos más pobres, y cada día los mexicanos, su ingreso le alcanza menos, porque se ha deteriorado con mucho el ingreso promedio de los mexicanos. En el último censo de población del 2010, el INEGI encontró que el 66% de la población ocupada gana hasta 3 salarios mínimos. Y 3 salarios mínimos son, ¿qué? 6 por 3, 18, 80 pesos mensuales. Pero si hablamos del promedio, vamos a pensar que ya los 2 salarios son 120 pesos diarios, que multiplicados por 30 son 4,000 y cachito pesos mensuales. Entonces el promedio de los mexicanos, el 66% de los mexicanos ocupados gana hasta 4,000 y poco más de 4,000 pesos mensuales. Pues claramente insuficiente, ¿no? Claramente insuficiente para que una familia de mexicanos pues pueda llevar el sustento mínimo necesario a su familia, y sobre todo en un ambiente donde, si bien es cierto que la tasa de inflación, por ejemplo, en este año va a ser alrededor del 4% promedio, pero si vemos la inflación de los productos básicos, son inflaciones de más del 20 o 25%. La tortilla, el huevo, la leche, la carne, etcétera, ¿no? Entonces, la verdura, etcétera. Entonces todo eso le pega directamente a la población de menores ingresos, que es la mayoría de la población. Entonces, para contestar tu pregunta, la evaluación es claramente insuficiente. Ahora, preguntarle, los procesos de transición son importantes, ¿no? El cambio de una administración federal a otra. Ahorita vienen los próximos 3 meses un periodo de transición, más los primeros 3 meses de gobierno, 100 días de gobierno que se evalúan frecuentemente en nuevas administraciones. ¿Qué expectativas tenemos o tiene el país sobre este proceso de transición de manera general, ¿no? Que puedan impactar en la economía? Si son buenas expectativas o qué posibles cambios puedan surgir a partir de este proceso de transición. Mira, muy buena pregunta la división que acabas de hacer. En este proceso de transición yo no veo en general grandes transformaciones, por una razón muy sencilla. Inicia un proceso en septiembre, octubre y noviembre de una nueva conformación del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y en estos 3 meses como así ha sido anunciado tanto por los líderes del Congreso, de la Cámara de Diputados y Senadores, como por el propio presidente electo, se van a tratar 3 cosas: las iniciativas que está promoviendo el presidente electo Enrique Peña Nieto en 3 temas, que es la Comisión Nacional Anticorrupción, que es una demanda sin duda de la población, la corrupción, la alta corrupción que prevalece en el país, en todos los órdenes de gobierno. El tema, como consecuencia del proceso electoral, que también es una demanda, el control de medios por parte del Estado, el control de medios para el tema de los 3 órdenes de gobierno. Y el tema de la transparencia y rendición de cuentas, sobre todo darle más facultades al IFAI para que vigile la transparencia y rendición de cuentas de todos los órdenes de gobierno del país. Esos 3 temas son como consecuencia de una exigencia detectada en las campañas políticas que Enrique Peña Nieto recogió y que lo está poniendo sobre la mesa. Primer punto. Me preguntarías tú, bueno, ¿y las otras reformas, famosas reformas estructurales? Bueno, yo creo que también se debe dar
debe dar un proceso de maduración de las mismas. Que no puede ser en el cortísimo plazo de 3 meses. Son reformas de gran calado que transformarán sin duda el devenir de nuestro proceso de desarrollo en los próximos años, que se requiere mucho análisis, mucho pensar, mucho negociar, mucho planchar, por llamarlo de alguna forma, con las diversas fuerzas políticas del Congreso de la Unión. Y eso tendrá que ser a partir del próximo año, primero. Y segundo, también durante el mes de diciembre próximo, pues se tiene que aprobar la ley de ingreso y el presupuesto de ingreso de la Federación, que se tiene que trabajar en colaboración entre el gobierno que se va y el gobierno que llega en estos próximos 3 meses para formular un presupuesto de ingresos y una ley de ingresos que se aprobará, que el Ejecutivo Federal a partir del día 1 de diciembre y a más tardar el 15 de diciembre tendrá que mandar al Congreso de la Unión. Entonces, los tiempos son cortos en ese sentido para que haya una modificación de fondo, sí, claro. En su caso, para contestar tu pregunta, las perspectivas se modifiquen en lo fundamental. Sí, claro. ¿No? O sea, prácticamente esperamos un proceso tranquilo, sin mayor relevancia, y que va a llevar su curso para poder iniciar una administración, pues de cierta manera estable, ¿no? Es correcto, así lo veo yo. Un proceso terso estos 3 meses. Bueno, el Congreso pues va a haber sus discusiones que son natural, propios de un Congreso. Para eso son los congresos aquí en el mundo, donde se debaten las ideas y donde, bueno, pues no todo el mundo pensamos igual. Hay que reconocer que es parte de la democracia. También es cierto de reconocer que si bien el PRI ganó una elección con más de 3.5 millones de votos en la presidencial, pero no ganó las mayorías en la Cámara de Diputados y en el Senado, lo cual te dice que la población y el elector mexicano racionalmente estableció voto por la presidencia para este partido, pero no le doy a este partido la mayoría. Sí, claro. Y eso es un proceso, digamos, de madurez política de una democracia, cualquiera que sea, porque el equilibrio de poderes debe existir y seguir existiendo en este país. Hay quienes lo critican, aquellos que piensan que el presidente de la República de cualquier partido debiera tener una cámara mayoritaria en el mismo proceso. Yo soy de los que opino que no debe de ser. Nosotros debemos... ¿Le daría un poder superior? No, pues siempre criticamos el poder hegemónico de un solo partido político, de un Congreso a su favor, ¿no? Yo creo que los mexicanos debemos aprender a construir acuerdos con las diversas formas de manifestación política, de las diversas fuerzas políticas que existen en el país, y construir acuerdos. Sin duda las reformas pendientes que quedan en materia de reforma política deberán seguir avanzando, pero sobre todo en la capacidad de ponernos de acuerdo, ¿no? Correcto. Hemos hablado de la posición económica en la cual se queda nuestro país al finalizar este sexenio. Hemos coincidido también de que la transición deberá de ser analítica para poder tomar las decisiones en materia económica. Pero, licenciado, la pregunta aquí: ¿cuáles deberían de ser las prioridades de este nuevo gobierno que encabezará el licenciado Enrique Peña Nieto? Bueno, mira, yo creo que hay, él lo ha definido, por supuesto, en varios temas. En las reuniones que se tuvo en la campaña, sobre todo en los foros que hizo la Fundación Colosio, que fue única, es el único partido político, fíjate nomás, el único partido político que hizo reuniones de esa naturaleza fue el PRI con la Fundación Colosio. Los otros partidos no hicieron eso. Fue convocante a todas las voces, a todas las opiniones, priistas y no priistas, especialistas en los diversos temas. A mí me tocó participar en 2 mesas, la de crecimiento y desarrollo económico y en la de política social. Y había especialistas que no necesariamente sean militantes plenos del PRI, había especialistas de todo tipo, ¿no? Académicos, apolíticos, inclusive apartidistas, mejor dicho, porque políticos todos somos, ¿no? Sí. Entonces, y fue el único partido que hizo esa convocatoria y fue una gran riqueza de opiniones. Y ahí se determinaron, sobre todo en materia de crecimiento económico, que es la prioridad más importante. Necesitamos crecer, como de lugar. Crecer a tasas de 5, 6, 7%, 6%, porque significa que si nosotros lo hacemos,
al igual que lo hacen los países emergentes como China, como Corea del Sur, como la India, como Singapur, como Brasil o Chile, o Brasil, Chile, Perú, está creciendo hasta Colombia inclusive. Han resuelto sus problemas internos mediante diversos mecanismos de promoción, de fomento económico, a veces inclusive, digamos, un poco proteccionistas a la luz de lo que sucede en el mundo, pero toman decisiones. Aquí no se han tomado las decisiones suficientes necesarias para estimular el crecimiento del desarrollo. Yo creo que una de las gran prioridades del presidente electo Peña Nieto va a ser crecer. Así lo manifestó en las diversas reuniones en las que yo estuve presente, crecer a tasas altas. El problema es saber cómo se crecería. Bueno, tienes que detonar los motores. El motor interno de nuestra economía no está sujeto a lo que sucede en el mundo. Si bien es cierto que somos un país enormemente globalizado, somos de los países más abiertos del mundo y tal vez estamos en uno de los menos competitivos, bajo circunstancias que te permiten visualizar muchos problemas, sobre todo en materia de costos. Si tú le preguntas a un empresario en un mundo globalizado, dice, bueno, nos globalizamos, pero competimos en desigualdad. ¿Por qué competimos en desigualdad? Bueno, un empresario dice, mira, mis tasas de interés son mucho más caras aquí que con el resto del mundo. Entonces compito en desigualdad de circunstancias con empresarios de otros países. Las condiciones son diferentes. En términos de costos de energía eléctrica, de costos del gas, de costos del teléfono, de costo fiscal, de costo de intereses, costos de telefonía, de internet, todo eso. Lo único barato aquí es la mano de obra. Y con eso queremos competir. Me parece un exceso. O sea, si nuestro único elemento de competitividad es el costo de la mano de obra, pues estamos mal. Por eso tenemos a la población ganando promedios de 4,000 y poco más de 4,000 pesos mensuales, pues así nunca vamos a salir. Sumergida en una situación. Necesitamos romper el círculo vicioso que tenemos, ¿no? Así es. ¿Verdad? Entonces, claro, tenemos que elevar la productividad del trabajo, sin duda. Pero si la productividad del trabajo, cierto, hay muchas mediciones de productividad del trabajo y dice, no, un obrero mexicano produce igual, pues pregúntenlos a las plantas, por ejemplo, la Ford o la Toyota, la Volkswagen, todas las grandes plantas de autos que son transnacionales que instalan en nuestro país, en Hermosillo, en Toluca, en Puebla, en Aguascalientes, etcétera. ¿Por qué se viene a instalar aquí? Porque la mano de obra mexicana es muy buena, pero es muy buena en términos de productividad, pero gana poco. Volvemos a lo mismo, ¿no? Buena y barata, ¿no? Buena y barata. Entonces, es una falacia eso del tema de productividad. Pues claro, requerimos ampliar nuestro sistema laboral de forma tal que todos los mexicanos tengamos altas capacidades para producir. El problema es saber dónde. En la medida que exista mayor inversión, mayor estímulo al crecimiento, pues vamos a tener mayor generación, demanda de empleos, y por lo tanto por en sí misma elevaría el ingreso promedio de los mismos. Al haber más demanda ante una oferta mayor, pues tiende a subir las cosas. Es un término de oferta y la demanda, cualquiera lo entiende en ese sentido. Pero bueno, entonces, ¿cómo romper eso? Pues yo creo que se tiene que romper pronto y ya, porque el país ya no puede soportar teniendo la mitad de la población en pobreza como la tenemos actualmente. Pero además, como el mundo está en grandes problemas, ahora sí que no nos queda otra más que estimular nuestro crecimiento con nuestros propios medios, los medios nuestros internos, y hay que hacerlo. Entonces tienes que estimular la oferta productiva en el campo mexicano, por ejemplo. El campo mexicano que requiere mucho financiamiento, mucho apoyo, mucha capacitación, mucho extensionismo agropecuario, agrícola y pecuario, en fin, todo aquello que implica estimular el crecimiento para producir los alimentos que requieren los mexicanos. No en la soberanía alimentaria, sino en la seguridad alimentaria, que son dos conceptos distintos. Producir lo que podamos producir mínimamente, como lo establece la FAO, como decía anteriormente yo, como una recomendación que los países del mundo deben de producir cuando menos el 70% de lo que consumen. Nosotros producimos solamente el 53%. Si
si quisiéramos alcanzar en el corto plazo esa diferencia entre el 53 y el 75%, decía 75%, estás hablando de esos 20 y tantos puntos de diferencia para producir. Imagínense lo que implicaría una política pública de estímulo al sector productivo. El campo mexicano, pues sería una explosión, pero requiere voluntad. Porque se nos vendió un modelo de desarrollo que decía, pues ¿para qué produces? Es más barato importarlo. Y la realidad del mundo ya nos dijo que no es más barato, sino al contrario, está más caro. ¿Por qué? Porque los chinos están consumiendo, la demanda en el sureste asiático ha incrementado la demanda de alimentos, por lo tanto los precios. Los bioenergéticos en Estados Unidos del maíz han incrementado el valor del maíz, pero sobre todo el cambio climático, la sequía de Estados Unidos, las inundaciones que se han perdido cosechas, sobre todo en este año, pues eso, que los precios de los alimentos, en el caso del maíz, se aumenten. Y nosotros, pues no producimos todo el maíz que consumimos. Como somos un país que consumimos mucho maíz, sobre todo, tenemos que importarlo a precios altos. Entonces no es cierto aquello, ¿para qué produces si es más barato importarlo? Entonces, claro, son falacias, son dogmas. No, aparte tú empiezas a sacar dinero del país y nunca entra. Por eso, son dogmas, claro, que se nos impusieron, pero que la cruda realidad, después de 15 o 20 años, nos alcanzó el destino, y no es cierto eso. Entonces hay que estimular la producción interna del campo mexicano, igual de las pequeñas y medianas empresas, igual de las industrias, de ciertas industrias y sectores estratégicos, del turismo, en fin, de todo aquello que produzca satisfacción y que podamos ser competitivos. Somos un país competitivo en materia turística, ¿no? Pues sigamos apostándole al turismo. Pero para eso requiere seguridad, para que los turistas nacionales, internacionales vengan, porque pero necesitan seguridad y infraestructura. O sea, hay que apostarle a muchas cosas. Claro. Yo creo que por ahí va la cosa. Para elevar la competitividad del campo mexicano, es necesario invertir económicamente en la producción del campo o en la capacitación de quienes manejan el campo. Bueno, son dos cosas. Yo creo que son dos cosas complementarias. Primero, debemos estimular el financiamiento del crédito del campo, que está a partir de que, pues en aquella época se eliminó el Ban Rural, Ban Rural, un banco del gobierno de primer piso, se eliminó pues porque quebró, y por las carteras vencidas, y por las corruptelas y todo ese tipo de cosas. No, el instrumento está bien. Lo que lo corrompió fueron las malas decisiones políticas, que es distinto. Pues el instrumento debemos rescatarlo. Una banca de fomento que fomente la actividad productiva de los particulares y de las empresas. La banca de fomento, tanto en el área rural como en el área empresarial o industrial, hay que impulsarlo, igual en la vivienda y así sucesivamente. Bueno, entonces hay que rescatar financiamiento, apoyos más selectivos. El programa, por ejemplo, de los programas de apoyo al campo, pues a veces ni llegan a quienes verdaderamente los necesitan. Entonces tenemos que perfeccionar la parte presupuestal en ese sentido. Digamos, el estímulo al desarrollo rural, y ahí implica la capacitación sobre todo de aquellos productores más desfavorecidos. Por supuesto que no somos un país propiamente agrícola, porque si vemos el país, pues ¿cuáles son las grandes zonas productoras de agricultura comercial? Pues Sonora y Sinaloa, La Laguna, Tamaulipas, zona granelera de sorgo, por ejemplo, o la zona del centro del país, de riego, está hablando de riego, de Guanajuato, toda esa parte. Y el resto del país de temporal. O sea, no nos equivoquemos. Bueno, apostémosles a desarrollar, ampliar la frontera agrícola irrigada. Tenemos, desde hace muchísimos años, tenemos 6 millones de hectáreas irrigadas y no se ha subido más, sino se ha bajado. ¿Por qué se ha bajado? Porque se han desertificado las tierras, se han insalitrado, se han abandonado porque no hay financiamiento, el rentismo, una bola de cosas, unos grandes problemas en el área rural. Yo creo que se debe ampliar la frontera agrícola mediante sistemas tecnificados de irrigación, mediante nuevos distritos de riegos. ¿Desde cuánto la Comisión Nacional del Agua no hace una presa para irrigar o para conducir agua o para utilizar las aguas? Sobre todo aquí en el sureste donde ustedes acá tienen agua hasta de más. Nosotros del norte pues sufrimos por el agua.
entonces está mal distribuido y mal usada. Las Comisiones Nacionales del Agua hace puros parches. La única que hace presas es la Comisión Federal de Electricidad para generar energía, pero para grandes, pues, no, para grandes, digamos, distritos de riego o conducciones de agua para eficientarlo, ha dejado mucho que desear. Entonces hay que impulsar ese tipo de cosas, pero es ya, ¿no? Ahora, preguntarle, hace rato comentaba lo del panorama macroeconómico, que lo ha conservado bastante estable México, de alguna forma hasta se devolvió dinero a una deuda internacional que tiene México al Fondo Monetario. Pero también internacionalmente, pues últimamente ha estado la crisis, sobre todo la europea, ¿no? Que en algún momento lo comentamos incluso en el café. Esta crisis que atraviesan algunos países europeos y tal vez algunos otros del mundo, ¿impactaría de alguna forma a México bajo las condiciones macroeconómicas que actualmente se tienen? No, yo creo que sí, porque estamos relativamente blindados con grandes reservas en el Banco de México, ¿no? 160,000 millones de dólares. ¿Son muchas o son pocas? Pues depende, ¿no? Claro. Depende del momento. Ahorita sí, sin duda serían pocas. A lo mejor dentro de 3 meses, ante una crisis que pueda darse en Europa, sobre todo con los problemas no resueltos en Grecia, por ejemplo, pues nos puede pegar en un momento determinado. Sí, ¿por qué? Porque somos una economía y el mundo está muy globalizado, sobre todo en materia financiera, ¿no? Entonces, no estamos exentos a una repercusión. Estamos, insisto, relativamente blindados. Por eso hay que apostarle mucho a nuestro desarrollo interno con nuestros propios medios, como yo le llamo. Detonar el motor o los motores internos de la economía, que están dormidos. Sí. Porque los motores externos de la economía, digas Estados Unidos o Europa, pues están esos motores están tosiendo. Sí, ¿no? Otra pregunta ya más aterrizado al plano personal, al plano pues ya local, como lo menciona. Hace rato comentaba una inflación de un 4% alrededor, y más o menos en eso ha venido todos los últimos años, ¿no? De alrededor entre el 3 y el 5%. Ahora, el incremento, como usted mismo lo comentó, de muchos productos básicos para el mexicano es superior a esa inflación. Y también el incremento en el salario mínimo, ahora sí que es mínimo, porque no es proporcional ni al incremento de los productos básicos, ni al incremento de las libres fluctuaciones que tenemos, como la gasolina o como el dólar o otras cuestiones, ¿no? ¿Cómo poder incrementar ese ingreso, ahora sí que tangible, en los bolsillos del mexicano, sin crear un fenómeno inflacionario mayor? Bueno, ese es donde está el gran reto, ¿no? Y el gran reto es, primero, estabilizar la economía con mayor producción interna rápidamente. Que los programas, las políticas públicas que se vayan a instrumentar, vayan directamente, muy claramente, con tiros de precisión dirigidas a estimular la producción interna. Sin duda existe una demanda insatisfecha, natural. Claro. Pero esa demanda insatisfecha también no puede ser comprable, vamos a llamarlo también de esa forma, en la medida que no existan ingresos suficientes en los bolsillos de las familias mexicanas. Entonces tenemos que romper el círculo. El mundo sí también está demandando productos alimenticios. El mundo está sufriendo por los altos precios de las materias primas, producto de lo que ya comentamos. Entonces tenemos una enorme oportunidad. O sea, nosotros vamos a importar maíz este año. Bueno, ¿por qué no hicimos a tiempo el estímulo en la producción de maíz para no importar o importar menos, mucho menos? Pero también el mundo está demandando maíz, precisamente por lo mismo. O incluso llegar a pensar en exportarlo, ¿no? Por supuesto, eso es a lo que me refiero. Sí. Entonces, se requiere una visión de planeación y una lógica de largo plazo. No puede el gobierno o el Estado mexicano, no puede retrotraerse de una planeación económica y el establecimiento de políticas públicas que ordenen
el desorden del libre mercado. Fíjate bien lo que acabo de decir, el desorden del libre mercado. Este es casi un sacrilegio a los oídos de los que el dogma neoliberal de que dice que el mercado todo lo resuelve y asigna eficaz y eficientemente los recursos están solamente en los libros de texto de las teorías económicas, de ese pensamiento económico. No, yo creo que el mercado, cuando no funciona, requiere una ayudadita por parte del Estado. Lo que decía Adam Smith, la mano invisible del mercado, la mano invisible es la que ordena, requiere una mano visible del Estado para que no se sobrepase. Claro. Es decir, las teorías dominantes en el mundo actual durante los últimos 30 años ha prevalecido esa parte, la mano invisible del mercado se asigna, y ya vimos que Estados Unidos tuvo problemas financieros y económicos porque el Estado no intervino, no reguló el sistema bancario y financiero norteamericano. O hay excesos, como los hubo aquí en su momento en la época en México de los 70s y los 80s, o 60s y 70s, de esa década. O hay excesos como como ha sucedido en países como Grecia, que se desordenaron ante un sector público que no pudo ordenar la macroeconomía del país. O sea, hay de los dos lados, lo cual te quiere decir que las dos teorías económicas no han sido lo suficientemente atinadas para darles satisfactorias a esas poblaciones. Debemos ir a la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo a nivel mundial y también en México, donde tome las cosas que funcionaron en el pasado y que pueden ser válidas hoy en el presente y desechar cosas que hoy por hoy no están funcionando, sobre todo con el liberalismo a ultranza. Debemos de buscar los puntos medios en forma muy pragmática. Como un equilibrio, ¿no? El equilibrio en forma muy pragmática, sin dogmas. Ese es el problema, que debemos quitarnos las sotanas de los dogmas del liberalismo económico a ultranza o de lo que ya pasó a la historia, el aspecto de la planificación central, ¿no? Yo le haría una última pregunta. Ahorita que mencionó lo de empezar a tener nuevos esquemas, también nuevos modelos. Nuestra economía, desde que se descubrió el petróleo, pues siempre ha dependido de ella, ¿no? Y en exceso, e incluso comentaba usted que no estamos comiendo un recurso que no es renovable, y de ello estamos pues prácticamente sosteniendo la economía. ¿Qué tan posible es que México pueda vivir sin depender totalmente de su petróleo, o incluso con otros mecanismos de producción que no incluyan el petróleo, de tal forma que no sea el motor principal de México? Mira, en el corto plazo es muy complicado, porque las finanzas públicas nacionales están petrolizadas. Sí. Dependemos en un 35-36% de los ingresos petroleros. Incluso el presupuesto de ingresos se basa mucho en ello. 35-36% del total. Primero. Segundo, este recurso no renovable, como es el petróleo, deberíamos en el corto, mediano y largo plazo, irlo destinando más a la inversión. La inversión productiva que genere mayor crecimiento, sí, pero mayor crecimiento económico, a toda la actividad productiva. No estarnos comiendo el petróleo en gasto corriente, primer punto. Segundo, en el cortísimo plazo muy difícil, porque para eso requerimos hacer una reforma hacendaria, para empezar a sustituir los ingresos petroleros al gasto público de corriente por mayores ingresos tributarios que cubran ese faltante destinado en su caso a la inversión. Incluso con un mejor sistema de recaudación. Sí, entonces una reforma hacendaria que tenga pues muchos tributos, un atributo fundamental es eliminar los regímenes especiales, las excepciones, las exenciones fiscales. La economía informal. Formalizar la economía, sin duda, hacer que todo el mundo esté formalizado, que todo el mundo pague lo que tenga que pagar de acuerdo con lo que establece la Constitución, claro, con proporcional y equitativamente hablando, y estimular la formalización de la economía y que todo el mundo pague. Quitar los privilegios, sobre todo de los grandes corporativos nacionales y transnacionales, que la tasa efectiva de recaudación sea
superior a la que hoy es actual. La ley del impuesto a la renta tiene demasiados huecos, tiene demasiados parches, un queso gruyère con muchos huecos. La ley del IVA pues tiene demasiados, pues la excepción de alimentos y medicinas. Hay que poner, no, pues el modelo español dice que debe haber una tasa mínima de alimentos y medicinas, aunque sea mínimo, pero que todo el mundo pague esa parte para evitar la evasión y elusión fiscal. Si tú no pagas, tienes muchos huecos para evadir y eludir, sí, claro. Sobre todo en la devolución de las grandes empresas. Entonces, eliminarías eso. Tampoco envolvernos en la bandera nacional desde el punto de vista, no, que los pobres, no, a los pobres, a las gentes más necesitadas se les retribuye mediante muchos mecanismos que se tienen actualmente, simplemente los programas sociales o bien la seguridad social universal. Entonces le redistribuyes por ahí, pero no se te va ninguno con posibilidad de evadir. Claro. Hay que quitarle los huecos, los parches que estimulan la evasión y la elusión fiscal. Correcto. ¿Algún comentario más, Alex? Muchas de las personas que nos siguen a través de este programa, yo sé que van a estar muy agradecidas con toda esta información. Muchos de ellos son jóvenes y precisamente hoy por la noche usted nos brindará una ponencia y estoy seguro que muchos jóvenes se darán cita para escuchar la voz de la experiencia del licenciado Cano. Pero realmente, desde su perspectiva, ¿estamos como país preparando a jóvenes para que puedan tener el conocimiento base para manejar toda esta información, todos estos recursos que se están generando a nivel nacional e internacional, para que puedan salir al mercado, trabajar y ser parte de esta economía que se requiere? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta. Mira, para mí la gran preocupación son los jóvenes. Yo tengo mis hijos y cuando yo platico con los amigos, los papás que platicamos, la gran mayoría de los papás estamos preocupados que qué va a hacer nuestro hijo cuando salga de la universidad. Y yo veo mucho estrés en los jóvenes, ¿no? Porque sí, están por salir y ahora ¿para dónde, no? ¿A dónde se van? Porque no hay oportunidad de trabajo. O bien salen de la universidad y trabajan en todo menos para lo que estudiaron, porque no encontraron la opción. En primer lugar, tenemos una educación de baja calidad en general, estoy hablando en general, por supuesto. Segundo, no tenemos oportunidades de empleo. No estamos dando oportunidades de fomentar el emprendurismo de los jóvenes. No tenemos opciones. Muchos jóvenes se quedan sin estudiar. Tenemos a 7, 8 millones de jóvenes en edad de estudiar que no estudian y tampoco trabajan. Entonces, tenemos una tasa de desempleo de los jóvenes muy por encima de la tasa de empleo general abierto, y al final de cuentas los jóvenes son nuestra propia fortaleza como nación. Tenemos el bono demográfico que no lo hemos sabido como país explotar. Tenemos que volcarnos de nueva cuenta a sacudir conciencias de los que gobiernan este país para poder revertir eso. Cada año vemos cómo en la Ciudad de México, sobre todo en la UNAM o en el Politécnico Nacional, se quedan miles y miles y miles de jóvenes que no pueden entrar a la universidad sin oportunidades. Y sucede en todo el país, más o menos, en las universidades públicas. Y las universidades privadas cuestan. Al final del camino, los que pueden hacerlo lo hacen, las familias que pueden, pero son los menos al final del camino. Sí, claro. ¿No? O muchas veces familias hacen todo el esfuerzo por mandar a su hijo a una universidad privada, con muchos sacrificios lo hacen, porque no tuvieron opción de entrar a una universidad pública por las limitantes, digamos, presupuestales. Eso lo tenemos que quitar definitivamente y lo más rápidamente posible, porque insisto, los jóvenes son el futuro de nuestra nación y deben estar jóvenes preparados, con esperanza de lo que viene, que tengan una visión de futuro
y que tengan capaces de actuar. Toda la capacidad para tomar decisiones también. Mundo, que sean capaces de actuar no solo en México, sino en el mundo. Yo digo, hoy por hoy los jóvenes son chicos globales, porque hablan 2 o 3 idiomas, pueden ser tan capaces aquí en la Ciudad de México como en Washington, Nueva York, o en Londres, o en Singapur. Ese tipo de gente tenemos que tener. La innovación tecnológica, la investigación científica tenemos que apoyarla, los centros de investigación, evitar que los jóvenes que vayan a estudiar a otro país se queden allá, porque aquí no tienen opciones, que fuga de cerebros, que regresen, pero démosle la oportunidad. Todo eso, claro. O sea, nuestra capacidad, nuestro potencial es enorme. Pues hay que despertarlo, hay que detonarlo, ¿no? Claro. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que debemos de hacerlo como país. Yo creo, estoy cierto que el próximo gobierno va a incidir mucho en este tema. Correcto. Pues agradecemos la participación del licenciado Cano Vélez. Próximamente va a dar una conferencia, al rato la debe dar, la vamos a tener para todos ustedes en la página de Punto Campeche. Gracias, Alex, gracias, licenciado, por acompañarnos. Fue una gran plática. Nos vemos en un próximo programa de Dirección Estratégica.